Hello, how are you? Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les cuento lo que vamos a trabajar en la clase de hoy. En la clase de hoy vamos a trabajar con der is, der are, que significa hay. Der is significa hay y es para sustantivos singulares, es decir, que es para mencionar una cosa. Por ejemplo, there is a beach, hay una playa. Y der are significa hay y es para sustantivos plurales, para mencionar dos o más cosas. Por ejemplo, there are two mountains. Hay dos montañas. En este cuadro que incluí en el archivo, van a ver que tenemos la forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa o preguntas de there is y there are. Por ejemplo, there is a book on the table. La forma negativa es there isn't a book on the table. Y la forma interrogativa o pregunta, questions, cambia el orden. Is there a book on the table? Luego tenemos there are, que habíamos dicho que es para sustantivos plurales. La forma afirmativa es there are some sweets in the bag. La forma negativa es there aren't any sweets in the bag. Y la forma interrogativa o preguntas es are there any sweets in the bags? Es decir, que cambia el orden. Para responder en forma corta voy a usar is o isn't, are o aren't. Por ejemplo, is there a book on the table? Y puedo responder yes there is o no there isn't. Y para la pregunta con there are there any sweets in the bag? Puedo responder con yes there are o no there aren't. Y el otro tema en el que vamos a trabajar en esta clase son imperatives. ¿Qué son los imperatives? Son formas de decirle a otra persona qué hacer y qué no hacer. Lo podemos usar para dar órdenes o indicaciones. Por ejemplo, wash your hands. Lavarse las manos. Los imperatives en forma afirmativa comienzan con el verbo, como en este caso les dije yo, wash. Y en forma negativa comienzan con don't. Don't fight, no pelear. Ahí yo les incluí algunos otros ejemplos y algunas otras fotografías para que miren y se guíen. En esta clase vamos a trabajar en las páginas 12, 13, 108 and 109, 12, 13, 108 y 109 del libro. On page 12, you have an example, tienen un ejemplo en el que aparecen there is y there are para comenzar a leer y luego van a ir a trabajar al ejercicio 2. Write the differences in picture B. ¿Qué van a escribir ustedes? Oraciones utilizando there is o there are que indiquen cuáles son las diferencias in picture B respecto de picture A. Por ejemplo, in picture B, in number 1, there are two caves. Hay dos cuevas. Number 2, there is one river. Hay un río. A diferencia de la fotografía A, donde vemos que hay ¿cuántos? There are two rivers. In exercise 3, you have to look at picture A and complete the questions and write the answers. Tienen que mirar la fotografía A, completar las preguntas y escribir las respuestas. Por ejemplo, is there a waterfall? Yes, there is. Are there four hills? No, there aren't. Así como en el ejemplo, tienen que continuar con el resto de las preguntas y respuestas.
On page 13, you have to read. Van a leer estas imperatives, estas órdenes. Number 1. Don't pick the flowers. No cortar las flores. Number 2. Put your litter in the bin. Tirar la basura en el cesto. 3. Don't light fires. No encender fuegos. 4. Close the gate. Cerrar el portón. 5. Walk on the path. Caminar por el camino o no pisar el césped, decimos nosotros en español. And number 6. Don't swim in the river. No nadar en el río. ¿Se acuerdan que yo les conté que las imperatives eran oraciones que utilizábamos para dar órdenes o indicaciones? Bueno, en number 2 vamos a mirar esas diferentes fotografías que son similares a las del ejercicio anterior y vamos a escribir oraciones. Por ejemplo, number 1, close the gate. Recuerden que las imperatives, estas oraciones imperativas en afirmativo comenzaban con el verbo. Por ejemplo, walk on the path. Y si eran negativas comenzaban con ¿qué dijimos? Con don't walk on the path. Recuerden que al finalizar cada ejercicio pueden ir al final del archivo de Word a hacer autocorrección y a fijarse si es correcto lo que ustedes escribieron. Then, on page 108, en la página 108, you have to read and write true or false. Tienen que leer esas oraciones y responder verdadero o falso, de acuerdo a lo que vean en la fotografía. In exercise 2, you have to correct the false sentences. Tienen que corregir las oraciones que sean falsas. Fíjense que ahí tienen una pista de que 4 oraciones en total del ejercicio anterior fueron falsas. In exercise 3, you have to write questions, escribir preguntas. Choose and write answers, then draw. ¿Qué tengo que hacer? De acuerdo a la fotografía que vemos, tienen que escribir preguntas y luego responderlas. Por ejemplo, ahí tenemos el dibujo de 2 mountains. Entonces vamos a preguntar, ¿Are there 2 mountains? Yes, there are. O podemos transformar esa pregunta para que su respuesta sea falsa. Por ejemplo, podemos decir, ¿Are there 3 mountains? No, there aren't. Una vez que escriben estas preguntas y estas respuestas, en el recuadro de abajo tienen que dibujar lo que hayan escrito en las preguntas que son positivas o verdaderas. Then, on page 109, luego en la página 109, in exercise 1, you have to match. Tienen que unir estos imperatives, estas oraciones que dijimos que eran para dar órdenes. In number 2, you have to complete the table. And then, circle the rules. ¿Qué voy a hacer? Voy a mirar ese dibujito y voy a escribir la oración imperativa en afirmativo y en negativo. Fíjense que ahí tienen 2 ejemplos. Y luego voy a encerrar la que corresponde, la oración que corresponde al dibujo. Finally, in exercise 3, you have to find and write. Tienen que encontrar a cada uno de estos niños y escribir la oración imperativa correcta para cada una de las acciones que estos niños están realizando. Esta fue la clase de hoy. Si tienen alguna duda, pueden consultarme a través de la plataforma. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.